Hermanitos lindos y amigos, permítanme saludarles una vez más. Gracias por acompañarnos aquí en su canal. Aquí estamos dispuestos siempre a estudiar en armonía con la palabra de Dios, en estudiar con ustedes. Vamos a estudiar la lección número 12. No pudimos colgarla como lo acostumbramos el día domingo por algunas ocupaciones que teníamos fuera de nuestra actividad aquí en el canal. Estamos dedicados a esto, pero bueno, hubo algunos cambios aquí en casita, así que fue necesario esperar un poquito. Pero aquí estamos una vez más para estudiar. Prometimos tener la lección y aquí la tenemos. Corta, sustanciosa, al punto, hermanitos. La idea no es que se queden ustedes con este estudio ni con el de tantas personas que lo hacen en internet, sino que ustedes puedan simplemente recibir aquí un panorama general y luego ir a su casita y estudiarla, ¿verdad? Para que luego el sábado en la reunión que tengamos, sea presencial o sea virtual, podamos dar esos aportes poderosos de esta lección maravillosa que nos regala el Señor. Gracias a quienes la escriben, a quienes realizan el previo estudio para que luego nosotros recibamos esto ya casi masticadito. En algunas ocasiones la lección se presenta algo compleja, pero aquí estamos para estudiarla y presentarle a ustedes de la manera más fácil y más sencilla posible. Estamos arribando ya a la lección número 12, el deseado de todas las gentes. Para mí esta frase es muy emotiva, es muy linda. El deseado de todas las gentes. Hoy todo el mundo desea a Jesús, pero no saben cómo encontrar a Jesús, porque se les está predicando a un Jesús equivocado, se les predica a un Jesús tirano, a veces se les predica a un Jesús lleno de dulzura, pero no a un Jesús que te dice cambia. El deseado de todas las gentes es ese Jesucristo que nos quiere salvar, que está, como siempre lo he dicho, está repleto de amor por nosotros y desea que todos procedamos al arrepentimiento. Saben que haciendo estudios para los canales que manejamos, nos damos cuenta que la Biblia es maravillosísima y que ahí encontramos nosotros a Jesucristo revelado, siempre buscando a la raza humana para salvarla. Por eso es importantísimo, hermanitos, que nos preguntemos qué nos está enseñando la lección, pero no que le está enseñando al mundo, sino que me está diciendo a mí, a Fabio Fori, a cada persona que la está viendo, qué le está diciendo la lección. Porque mira, desde el texto base encontramos algo maravilloso, pero vamos a orar como es costumbre para que el Señor nos dirija en este corto estudio. Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos estar aquí para estudiar esta lección, la cartilla de la escuela sabática que está tan linda, Dios, tan emotiva, que nos llega al punto, que toca nuestro corazón y nos motiva a continuar en la predicación y la misión de salvar del pecado y guiar en el servicio a través de la sangre expiatoria de Cristo, mostrar a Cristo resucitado, ese acto que nos muestra la victoria sobre el pecado. Gracias Dios, bendice todas las personas que están aquí conectaditas, que ven este video, quienes lo comparten, quienes lo esperan. Dios, bendíceles para que puedan cada día aprender más de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que viva y reina nuestro capitán por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dice el texto base que se encuentra en Isaías 63. Dice de la siguiente manera: y andarán las naciones a tu luz. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Déjenme ponerles en pantalla este texto que me pareció muy interesante la lección y quisiera compartirlo con ustedes. Abro comillas a este texto poderoso. Dice: debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. ¡Qué terrible! Sigue diciendo el texto ahora: no hemos apartado la vista de nosotros mismos, somos egoístas, ni hemos creído que Jesús es Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza y salvación. El Señor promete mediante su profeta lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice Isaías 55, versículo 7. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, atentos a esto, recibiremos toda
la ayuda que podamos desear. A veces, hermanitos, cuando uno lee la Biblia, se sorprende al leer algunas cosas como están escritas. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías 60 al 66, observamos la figura de la gloria que habrá en el cielo, la gloria futura que tendremos en el cielo. Pero hay unas cosas que son como contradictorias, porque dice la Biblia, por ejemplo, el niño jugará con el león, jugará con el león, con la serpiente, y la serpiente no lo morderá. Pero aparecen frases también como esta, dice que el niño no morirá de viejo, y el niño no morirá de viejo. Dice, el pecador morirá de 100 años. Entonces es como medio extraño. ¿Cómo va a morir un pecador de 100 años si está hablando del cielo? Ahí aparece lo que se conoce como el principio de doble aplicación, que lo utiliza mucho Isaías, porque Isaías está hablando para un contexto, para su pueblo en esa época, pero también está hablando para unos años en el futuro. El principio se llama principio de doble aplicación. ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo? Mateo capítulo 24. Los discípulos le muestran a Jesús las piedras especiales y el templo resplandeciente. Le muestran a Jesús todo bonito. Y entonces Jesús les dice, aquí no va a quedar una piedra sobre otra. Y ellos le hacen preguntas al Señor como, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, Jesús le responde a las dos preguntas. Un evento se cumple cuando Tiro entra y destruye la ciudad, a eso del año 70 después de Cristo, no quedará piedra sobre piedra. El resto del capítulo no está hablando para ese momento, sino que está hablando para la segunda venida. Esos son principios de doble aplicación. El principio de doble aplicación, hermanitos, significa que algunas cosas se cumplen en el tiempo del profeta, en el tiempo presente que está escribiendo, y otras cosas para el futuro. Hay que tener mucho cuidado. Lo que me está mostrando el contexto para poder comprender el texto, ¿ok? De hecho, suele pasar mucho también con algunos textos, párrafos del Espíritu de Profecía. La sierva del Señor los escribe para ese momento, para un caso puntual, pero encontramos, hermanitos, que hoy se apalancan en ese texto para justificar algo que fue escrito para esa época. Y para un caso especial. Por ejemplo, hay un caso en la Biblia, estos días me decía alguien, bueno, hace unos 2 años realmente, alguien me decía, hermano Fori, es que todas las oraciones hay que hacerlas de rodillas. No entiende usted por qué no se arrodilla para orar si la sierva del Señor dice que todas las oraciones tienen que ser de rodillas. Bueno, eso es un caso apartado que ella muestra porque sí está en el Espíritu de Profecía. Y ella realmente le está mostrando a un ministro que fue a predicar a una iglesia, ella estaba en esa iglesia, y en el momento de la doxología, en el momento justo antes de que el predicador exhorte con la palabra de Dios, se hace la oración de consagración, y esa oración, según la homilía de nuestra iglesia, es de rodillas, pero ese ministro no se arrodilló, así que ella le reconviene y le dice que las oraciones hay que hacerlas de rodillas, pero le está mostrando ese contexto, es ese momento, esas oraciones. Porque si tú vas camino a un accidente, no vas a tener tiempo de arrodillarte para hablar con Dios. Te estás ahogando, no tienes tiempo de arrodillarte para hablar con Dios. Estás enfermo, no tienes tiempo. Entonces, así como en el Espíritu de Profecía hay que entender el contexto, también hay que entenderlo directamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, observaba a un sacerdote fanático católico decir, por ejemplo, que el día de adoración y que Jesús cambió el día de reposo del sábado al domingo porque Cristo resucitó el primer día de la semana, y que además Él llega donde están los discípulos encerrados allí en el aposento y que les dice paz a ustedes, y que era un primer día de la semana, y que por eso Jesús le está aprobando que ese sea el día de oración. Eso se llama sacar un texto de contexto, porque realmente los discípulos estaban reunidos ahí por miedo, por temor a la revuelta que había en el pueblo. Habían matado a Jesús y los judíos estaban acabando con todo el mundo. Así que ellos están reunidos por miedo, no están reunidos porque sea un día de adoración. Además, nos podemos reunir cualquier día, pero no podemos confundir una cosa realmente con la otra. Así que es importante tener en cuenta el principio de doble aplicación. Hermanitos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 60 al capítulo 66 de Isaías, encontramos que absolutamente todo lo que se dijo para Israel y que no se pudo cumplir, que no se cumplió por negligencia de ellos, todo se va a cumplir con el nuevo Israel, con la iglesia. Somos nosotros hoy. Ahí hay que entender ese principio de doble aplicación. En el Israel espiritual, que hoy se llama la iglesia, la que Cristo funda con los apóstoles, no podemos esperar que en el Oriente Medio se cumpla esto, porque ya Israel desapareció de la profecía. Si lo esperamos así, estaríamos excluyendo varios textos de la Biblia, y hay que comprender lo que el Señor nos está diciendo. Todo lo que se le dijo a Israel y no se cumplió, repito, se cumplirá con la iglesia. A ver, es interesante que notemos en esta lección, hermanos, por ejemplo, que si el Israel antiguo
ellos se equivocaron, pues nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de esa equivocación para no cometer el mismo error. A veces nos creemos mucha cosa porque hemos conocido a Cristo. A veces pensamos que ya somos todo porque conocemos del Señor, porque conocemos las doctrinas, pero yo lo que digo y lo que me apalanco, hermanitos, es que sí, Cristo eleva nuestra vida y Cristo nos devuelve la autoestima, Cristo nos devuelve el gozo, pero yo tengo que, de alguna manera, cuando recibo ese mensaje de salvación, no puedo ser egoísta con ese mensaje, ni tampoco puedo ser de alguna manera orgulloso, sino que debo compartirlo con otros. A eso es lo que me está llamando el libro de Isaías y la lección de este trimestre. De hecho, encontramos en Isaías 58:3 que el pueblo le pregunta a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Bueno, la lección está respondiendo algo maravilloso, porque dice que a veces no recibimos lo que necesitamos o lo que Dios quiere darnos, porque hay algo que está cortando el hilo conductor entre nosotros y Dios, y se llama el pecado, porque nosotros a veces estamos viviendo una doble moral, una doble vida, y eso nos limita de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, todo lo que se cumplió en Jesús es la esperanza bienaventurada para los seres humanos. Un mundo perdido, un mundo en tinieblas, hoy recibe la luz, pero no recibe la luz directamente de Dios, sino que la recibe a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros esa luz. Nosotros debemos actuar de la siguiente manera, hermanitos, que a este es el llamado de la lección de esta semana. Cuando yo conozco la luz, ¿cuál es la tarea para la cual Dios me habilita? ¿Cuál es la tarea que Dios me encomienda una vez que yo conozco esa luz? Isaías 60, 1-2 me dice que hay que entender el cumplimiento de la misión. Este está siendo, hermanitos, el problema del ser humano hoy. La gente necesita a Jesús. La gente necesita a Jesús, al deseado de todas las gentes. La gente quiere conocer ese Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hemos comprendido que Jesús me recibió a mí, que Jesús me perdonó mis pecados, que Jesús me salvó y que ahora yo tengo que ir a otras personas y contarle que puede librarse de las consecuencias de la muerte eterna. Que no puede vivir la muerte eterna si así lo desea, y mostrarle a la gente la verdad. Hermanitos, Jesús le dice al paralítico, Jesús le dice, mira, levántate, toma tu camilla y vete. Miren que aquí hay algo interesante. El paralítico no es sanado cuando Jesús le da la orden. No, él no es sanado cuando Jesús le da la orden. Es sanado cuando tuvo fe sobre la orden que Jesús le ha dado. Porque él pudo decirle, Jesús, pero hay una incoherencia. ¿Cómo me va a decir que me levante y ande si usted no me ha sanado? Bueno, eso es lo que Jesús realmente nos está diciendo. Porque él puede decirle, primero cúrame y después me levanto. Cuando nosotros realizamos el movimiento corporal, cuando nosotros decidimos en nuestra mente, cuando damos el primer paso, entonces el poder de la fe obra en nosotros y recibimos el milagro. Por eso hay que movernos, porque mucha gente puede recibir milagros a través de nosotros, a través de la palabra salvadora, a través de un mensaje que nosotros tenemos vivo y eficaz para ellos. Esa es la obra salvadora de Jesús. Así actúa Jesús. Por eso la Biblia dice, por cuanto a uno de estos mis hermanos más pequeños lo hiciste, pues a mí lo hiciste. Hay que levantarnos, hermanos, como Jesús le dijo al paralítico. Levantarnos, dejar de dormir, de mendigar. Hay que comprender que Jesús nos dice, yo te he sanado, yo te he salvado. Ahora mi amor te motiva, ve y predica a otros de la salvación. Nos estamos quedando muy cortos en el cumplimiento de la misión. Necesitamos despertar, levantarnos. Después de levantarnos, ¿qué necesitamos hacer? Pues que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Hay que resplandecer. El ser humano no puede brillar con luz propia. Usted y yo no podemos hacerlo. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y él dice, vengan a mí. ¿Y qué pasa cuando yo voy a Jesús? Entonces, según Mateo 5, 14 y 16, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es mi luz, es la luz de Jesucristo que se proyecta en mí y yo entonces la doy a otros. ¿Cómo? A través de la búsqueda diaria, a través de un estudio personal, a través de intimar con Jesús. Ahora mi luz va a alumbrar entonces a otros hombres. ¿Cómo lo va a hacer? Por testimonio, por la manera como los tratamos, o porque hacemos evangelismo directo a través de las masas, a través de las redes sociales. Fíjense que me llamó mucho la atención este texto y quiero ponerlo en pantalla para que lo leamos. Se encuentra en el libro Alza tus ojos, en la página 140. Dice, abro comillas, es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. Alabémoslo por el resplandor de su presencia.
Llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e induzcámosla en nuestras palabras. Qué interesante. Entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. Entonces, ¿qué sucede, hermanitos, cuando hemos comprendido esto que dice alza tus ojos, la página 140? Entonces, cuando la gente vean vuestras buenas obras, ¿a quién van a glorificar? No a nosotros. Nosotros no debemos recibir la gloria, sino que la gente debe glorificar al Dios, al Padre que está en los cielos. Pero las buenas obras vienen como producto de ir y recibir la luz de Cristo. Las buenas obras son resultado de obedecer la ley por amor. Ya no la obedecemos para salvarnos, como lo hacían en el sistema judío y los fariseos. No, ahora la obedecemos porque Él es nuestro Salvador. A mí me motiva porque hay que buscar a la gente, hay que buscar un alma como lo hacía Jesucristo para que sea iluminada su vida. Isaías dice, queridos hermanos, que la tierra se va a cubrir de tinieblas. Toda persona que no busca a Cristo permanece en tinieblas. De hecho, si usted busca a Cristo hoy y empieza a alejarse, a dejar de buscar a Cristo, a buscar de tener una compañía, una cercanía con Él, vas entrando en tinieblas. Mira lo que va a pasar. Esto es delicado. Ahora medio se va a controlar un poco esta situación, ya están vacunando a la gente, se va a controlar un poco la situación de este COVID-19. Pero lo que va a venir, hermano, van a ser ahora desastres naturales, revueltas, anarquía, dificultades, problemas. Y la gente va a buscar a alguien que los dirija espiritualmente porque van a andar como ovejas sin pastor. Y entonces ahí va a aparecer el anticristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Entendiendo que la tierra se va a llenar de tinieblas, la única salvaguardia es encontrar a Jesús, seguir sus pisadas y traer a otros de la mano para que caminen. Esa es nuestra misión, cumplir el sueño del corazón de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros podemos ser ungidos, pero en el tiempo de Israel se ungía con aceite, pero ese aceite es símbolo del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, me habilita entonces para predicar y para llevar a otros las verdades de la Biblia. Cierro, hermanitos, con este texto que me llamó la atención, que curiosamente se encuentra en el deseado de todas las gentes. Dice, la página 204, dice así: Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. Miren esto tan interesantísimo y lindo y poderoso. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaron al invisible. Mientras sus corazones estaban conmovidos o movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Maravilloso. Hermanitos, Dios purifica una sociedad injusta quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados que lo ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y a su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías. Qué maravillosa lección que a mí me deja en reflexión. Me hace decir, ¿qué estoy haciendo para salvar del pecado y guiar en el servicio? ¿Qué estoy haciendo para cumplir la misión? ¿Qué estoy haciendo para mostrar el deseado de todas las gentes? Que esa sea tu reflexión, pero que al mismo tiempo pueda generar una lluvia de ideas para que el mensaje del Evangelio sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oremos para terminar. Amado Dios, muchísimas gracias porque nos has permitido este estudio. Gracias porque has estado con nosotros. Gracias por tu compañía. Permítenos ponernos en línea directa y a tono con nuestro Dios para la proclamación del Evangelio. Oramos en este momento confiados en tu perdón y en tu salvación. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos en los próximos videos que estaremos colgando aquí en el canal. Y recuerden que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.